Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Sí, eso está muy bien. Bueno, entonces, les seguía comentando. Vamos a ver este video. Es un video sobre el fin del petróleo, hecho en el año 2014-2015. Eh, es en muñequitos, pero es un video muy didáctico, es un video interesante. Y lo que vamos a hacer es, para que estén pilas, vamos a ver el video, vamos a entrar después a grupos y en los grupos ustedes me van a hacer un análisis de pronto por escrito, todos van a colaborarse y si quieren en Word o si quieren sacarlo por otro lado, podría ser un mapa conceptual o un mapa resumen, un mapa del petróleo, podría ser interesante también. Pero básicamente como esto es un video que está dando una aproximación de cuánto va a durar el petróleo, de cuáles serían las soluciones del petróleo, sin petróleo. Entonces, lo que yo quiero es que se haga un análisis, digamos, que nazca de ustedes, si ustedes creen que efectivamente está pasando lo que ellos dicen que está pasando, se está acabando el petróleo, ahí hay cifras, podemos analizar cifras, sobre todo para Colombia, entonces es analizar cuál será el futuro del petróleo en Colombia. Pero no tan profundo, porque obviamente eso requiere también de buen conocimiento pues, del sector y de muchas cosas. Es como tema de solución, es decir, pues es un energético, pero ¿cuál es la solución? Ahí plantean unas soluciones en el video. Y que ustedes digan, sí, estoy de acuerdo con esas soluciones, creemos que sí debería ser más ecológico todo el tema o menos ecológico o debería hacerse tal cosa. Aporten ideas. Bueno, entonces quiero que analicemos el video desde esa óptica eh, en función de la solución, o sea, que ustedes aporten alguna solución o si están de acuerdo con que esas son las soluciones, pues de acuerdo, pero nombrarlas, desagregarlas un poquito, ¿sí? Porque finalmente se va a acabar el petróleo, se van a acabar los combustibles fósiles. Y obviamente hay todo un tema que tal vez yo les decía hacia el año 2050 de crecimiento de la población que puede existir en esas épocas problemas de las famosas hambrunas, ¿no? Es decir, se pueden dar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Por la no producción, por la no superproducción, porque se requiere ahora es superproducción. Por eso, de cierta forma, pues se han ideado todos los temas de los transgénicos, pero los transgénicos tienen unas connotaciones también un poco negativas, ¿cierto? Hacia la salud, desafortunadamente. Entonces, puede ser muy productivo con esa nueva semilla, esas semillas transgénicas, puede dar muchas más productos más rápido, más, eh, digamos, más, más grandes, ¿cierto? Muchas veces se dan más, o sea, mayor cantidad de producto, mayor calidad, eventualmente de sabor y de olor y de todas estas cosas, pero como han sido modificadas genéticamente, pueden tener problemas para el ser humano también que sabe cómo son las cosas y eso repercute en el ser humano también. La transgenia, pues, se transmite a través del alimento y eso puede generar problemas, pues no para todo el mundo, pero sí para muchas personas. Por eso son los famosos celíacos que ya, o sea, tienen que tener, eh, digamos, tienen que tener los productos que comen sin gluten, ¿cierto? Porque o si no, pueden tener problemas, inclusive de pérdida de sentido y este tipo de cosas. O sea, les da muy duro el tema celíaco, ¿no? O sea, el gluten. Entonces ahora se está dando productos, ¿no? Y por eso dicen, son orgánicos, sin transgénicos, ¿cierto? O sea, sin semilla transgénica
y se supone que si son orgánicos, pues son más normales, digámoslo así en esos términos, sin semillas transgénicas, y son más naturales porque no tienen tantos químicos, ¿no? Porque es que la mayoría de los productos tienen una connotación de tener demasiados químicos en la cosecha y en el crecimiento y para precisamente para que no se le peguen las plagas y una cantidad de cosas, entonces pues se fumiga y eso pues termina llegándole al estómago de uno, ¿no? ¿Es cierto? Al cerebro de uno, a la sangre de uno. Entonces, por eso, esos cambios también en la alimentación y los cambios, digamos, en la conciencia alimentaria también se está dando esa situación y eso también tiene toda una connotación económica, pues de abrir también nuevos mercados, ¿no? El mercado, por ejemplo, de los orgánicos hace, si por decirles, desde el año 70 en Estados Unidos se está dando, es decir, están casi 40 años el mercado de los orgánicos. En Colombia como que hasta ahora lleva, yo creo que llevará, ¿qué? Unos 10 años y todavía no se ha desarrollado como debe ser, ¿no? El famoso tema de los orgánicos. Por ahí hay café orgánico, que ya se está cosechando como tal, cacao orgánico, bananos orgánicos, o sea, con todo el tema, ¿cierto? Papa orgánica también he visto, pero empiezan, digamos, esos procesos. Obviamente sale mucho más costoso producirlo así, pero también es mucho más sano, es mejor para la salud del ser humano. Entonces, hay que analizar el video desde estas perspectivas que están hablando y todo tiene que ver con el petróleo también, porque es el mayor energético, se utiliza para todo, se utiliza hasta para los chicles, ¿no? El chicle que comemos, pues es de petróleo. Para las telas, el nylon, todo eso es del petróleo. Los plásticos, todo lo que tiene que ver las botellas, los PETs, todo, todos los temas de polímeros como tal son derivados del petróleo. Para hacer carreteras, también del petróleo. Sale El la, asfalto. el asfalto, ¿cierto? El NEME que llaman, ¿no? El famoso NEME. Entonces, con el petróleo se ha utilizado para todo, es un combustible fósil fundamental, ¿cierto? Y obviamente es el mayor energético que todavía somos adictos en el mundo y países obviamente desarrollados, pues más adictos aún al combustible fósil, al petróleo, por toda su utilización, todo el famoso cracking que tiene. Entonces, salen cualquier cantidad de productos. Entonces, vamos a ver ese video y después hacemos los breakout rooms para que cada grupo lo haga. Me dicen cada grupo si quieren hacer el resumen en Word o si quieren hacer un mapa conceptual. Sería chévere que hicieran un mapa conceptual. Pueden hacerlo en PowerPoint, que tiene varias herramientas para hacerlo. O si saben manejar Mindomo, también lo podrían manejar. Eh, y sacamos también una notica de eso. Pues arrancamos hoy. De pronto lo pueden trabajar el fin de semana y el lunes lo entregan. Bueno, para que no sea algo así como un quiz de que ya resolvieron y ya, chao. No, quiero que aprendan, quiero que analicen el video, quiero que analicen el tema del petróleo que es tan importante. Cuando el precio del crudo, del precio del, del petróleo cambia, cambian todo. Inclusive se compensan los mercados financieros, cambian las TRMs, suben, dependiendo si sube o baja el petróleo, también se compensa por los temas de los dólares. O sea, si se exporta más o si se importa más, entonces hace un cambio también en la economía de los diversos países. Entonces, el precio del crudo es fundamental en el mundo. Es tal vez el commodity más importante. Están otros, obviamente, fósiles, combustibles fósiles como el carbón. Está como el gas también, obviamente, que también hay unas grandes reservas todavía de gas. Señor, ¿alguien me preguntaba algo? No, bueno. Entonces, veamos el video
y hacemos ese análisis. Ah, bueno, pero ayer nos habíamos quedado en qué partecita. A ver, alguien que me diga. A ver, ayer estábamos en sistemas económicos y en qué más. ¿Ya saben qué es un sistema económico? Un mapa conceptual, ¿no, profe? Usted nos explicó acerca de El mapa conceptual del sistema económico, ¿cierto? sí, la economía de Estado, el mercado. Entonces, esos son los sistemas económicos actuales, ¿cierto? Que imperan en todas las economías. Realmente, casi todas las economías son mixtas, ¿no? Tienen de ambos lados. Pero eso también genera sistemas económicos políticos, ¿no? Los famosos bandos en los que estamos todos los países también prácticamente, porque o son de una línea o son de la otra normalmente. O son de la línea de izquierda, pues, que son los socialistas, o son de la línea de derecha, que son los capitalistas, digámoslo así. Bueno, hoy nos corresponde ver es bienes y servicios, pero ayer estábamos acá viendo todos los sistemas económicos. ¿Realmente ya quedó claro sistemas económicos? ¿Cierto que sí, cierto? Sí, Capitalismo señor. versus socialismo, lo vimos. Sí, señor. El socialismo es mixto. Ajá. Y entonces ya tenemos claro eso. Bueno, entonces veamos el video, el otro video. El video del fin de... Ese se los voy a bajar aquí también. Pero bueno, yo lo tengo acá. Vamos a verlo en esta otra plataforma. Y acá lo tenemos. Análisis económico del fin del petróleo. Me dicen si el volumen está bien o si lo mejoramos o qué hacemos. Tercios del esquisto mundial se encuentran en el estado. Esta es la Tierra, tal y como era hace 90 millones de años. Los geólogos denominan este periodo como el Cretácico tardío. Eran tiempos de gran calentamiento global, cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra. Daban por hechas sus vidas, seguros en la cima de la cadena alimenticia, ajenos a los cambios que sucedían a su alrededor. Los continentes se alejaban unos de otros, abriendo enormes fallas en la corteza terrestre. Estas se inundaron, convirtiéndose en mares. Las algas prosperaron en un calor extremo, envenenando el agua. Murieron, y billones de ellas cayeron al fondo de las fallas. Los ríos arrastraron sedimentos a los mares, hasta que los restos orgánicos de las algas fueron sepultados. La presión creció con el calor, hasta que una reacción química transformó los restos en hidrocarburos fósiles, petróleo y gas natural. Un proceso similar ocurrió en Tierra y produjo carbono. La Tierra tardó 5 millones de años en producir los combustibles fósiles que consume el mundo en un año.
El estilo de vida moderno depende de esta energía solar fosilizada, aunque una sorprendente mayoría de gente lo da por sentado. Desde 1860, Y eso, los bien, geólogos han profe. descubierto más de 2 billones de barriles. Es que grosero Desde ese man. entonces hemos gastado alrededor de la mitad. Antes de poder extraer el petróleo hay que descubrirlo. Al principio era fácil de encontrar y extraerlo era barato. El primer gran yacimiento americano fue Spindletop, descubierto en 1900. Muchos más le siguieron. Los geólogos rastrearon los Estados Unidos, encontraron enormes reservas de petróleo, gas natural y carbón. Estados Unidos producía más petróleo que ningún otro país en el mundo, y esto le convirtió en una superpotencia industrial. Una vez que un pozo empieza a producir petróleo, es solo cuestión de tiempo que empiece su declive. Cada pozo tiene una tasa de producción diferente. Cuando se hace la media de varios pozos, la gráfica resultante se muestra como una campana de Gauss. Vea lo interesante, una campana de Gauss, es decir, sube toda la exploración. Cuando hay harta exploración, pues entonces hay hartos pozos, hay hartas reservas encontradas, entonces están acá en este pico, pero después todos los pozos empiezan a decrecer, porque las reservas empiezan a acabarse. Entonces son recursos, como lo hemos dicho en la economía, son recursos finitos, pero estos aún más finitos porque son muy demandados, ¿no? O sea, los más demandados en el mundo pues son todavía los combustibles fósiles, porque somos muy dependientes de estos combustibles fósiles. Lo habitual es que pasen 40 años desde que un país alcanza el pico de descubrimientos hasta que alcanza el pico de producción, después del cual entra en declive permanente. En los años 50, el geólogo de la Shell, M. King Hubbard, predijo que el pico de producción de Estados Unidos se daría en 1970, 40 años después del pico de descubrimientos en Estados Unidos. Pocos le creyeron. Sin embargo, en 1970, la producción de petróleo de Estados Unidos llegó al máximo y entró en un declive permanente. Hubbard fue legitimado. A partir de entonces, Estados Unidos dependería cada vez más de las importaciones de crudo, lo que hizo que fuese vulnerable a cortes de suministro y contribuyó a los estragos de las crisis petroleras de 1973 y 1979. En la década de 1930 se vieron las tasas más altas de descubrimiento. A pesar de la avanzada tecnología, el declive de los nuevos yacimientos norteamericanos ha sido inexorable. Hallazgos más recientes, como el de Anwar en Alaska, en el mejor de los casos proveerían petróleo para 17 meses. Incluso el nuevo yacimiento Yakchiu del Golfo de México solo suministraría unos pocos meses de consumo doméstico. A pesar de ser grandes, ninguno de estos yacimientos está cerca de satisfacer las necesidades energéticas de Estados Unidos. Se acumulan las evidencias de que la producción de petróleo ha llegado a su cenit o está cerca de hacerlo. Si alguien quiere y no ha conseguido entender algún concepto, pues me preguntan y lo paramos y lo miramos. Es de análisis, para eso es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es todo el tema de descubrimientos a nivel global, ¿no? Mire cómo han evolucionado y evolucionaron hasta el año inclusive 2010. Se suponía que al 2020 lo que ha incrementado, por ejemplo, las reservas a nivel mundial del petróleo ha sido el fracking, ¿no? Entonces, ahí hay que entender un poquito la situación de los impulsos de ciertas economías a través del fracking. Sí, cuéntame, Marta. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, profe. Bueno.
Globalmente, el ritmo de descubrimientos de nuevos yacimientos llegó a su cenit en los 60. Más de 40 años después, el declive en los descubrimientos de nuevos yacimientos parece imparable. 54 de los 65 mayores países productores de petróleo han llegado a su techo de producción. La mayoría del resto esperan seguirlos igualmente en un futuro próximo. El mundo necesitará el equivalente a una nueva Arabia Saudí en producción cada 3 años para cubrir el declive de producción de los pozos actuales. En los años 60 se descubrían 6 barriles de petróleo por cada barril que se consumía. 4 décadas después, el mundo consume entre 3 y 6 barriles de petróleo por cada barril que se descubre. Una vez que se llegue al pico mundial de producción de petróleo, la demanda de petróleo superará la oferta. La demanda de petróleo superará la oferta, fíjense, ahí está, que eso es lo que ha pasado. Pero vea que paradójicamente la pandemia hizo todo lo contrario, ¿no? La demanda de oferta fue muy baja, extremadamente baja, y entonces se invirtieron las dos curvas y la oferta fue alta porque se mantenían unos stocks y unos inventarios y eso se dan lo que se llaman los almacenamientos. Hay almacenamientos muy grandes en Estados Unidos, inclusive lo que llaman almacenamientos offshore, o sea, en el mar, donde se guardan grandes cantidades de tanques, donde se guardan grandes cantidades de crudo. Y esos estaban totalmente copados. Entonces, cuando estaban totalmente copados y llegaba el buque y el buque no tenía dónde descargar, pues obviamente generó todo un pánico, generó pánico en la bolsa, empezó a bajar los precios precisamente del crudo, que tal vez les comentaba en abril, llegó a estar en menos $30 el barril. Es algo que nunca se había dado. Es como si a usted le pagan $30 para que se lleve un barril de crudo. Imagínese esa paradoja. Entonces, no, más bien yo le pago, ¿cierto? Yo le pago $30 para que me lo reciba. O sea, el precio es menos 30. Es increíble lo que se dio. Bueno. El precio de la gasolina fluctuará con fuerza, afectando a mucho más que al coste de repostar un coche. Las ciudades modernas son dependientes de los combustibles fósiles. Incluso las carreteras están hechas de asfalto, un producto derivado del petróleo, así como los tejados de muchas casas. Áreas inmensas serían inhabitables sin calefacción en invierno o aire acondicionado en verano. La expansión de las ciudades obliga a la gente a conducir muchos kilómetros al trabajo, escuela y comercios. Las grandes ciudades han separado las zonas residenciales y comerciales lejos, obligando a la gente a utilizar el coche. O sea, eso es parte del tema del consumismo, ¿no? Hay lo que se llama la planificación urbana, ¿cierto? Nacida precisamente de los Estados Unidos, en donde hay los grandes conjuntos, los suburbios que llaman, donde están las grandes casas, y esos están lejos, ¿cierto? Normalmente, pues, de los centros comerciales, entonces hay, y lejos de las grandes ciudades, son los famosos suburbios. Hay suburbios opulentos y hay suburbios pobres, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los suburbios pobres que existen y están en Brasilia, por ejemplo, son las famosas favelas y están ahí pegadas en todas las extremerías de Brasilia, pero son extremadamente pobres. Es una situación complicada. Precisamente uno cuando va, yo fui hace como 2 años a Brasil a visitar, a conocer, y una de las cosas que lo llevan a uno como cosa turística es a conocer las favelas. Se vuelve una cosa complicada. Bueno. Entonces, y uno se da cuenta de la pobreza. Y hay otros suburbios, ¿cierto? Por ejemplo, los suburbios de Nueva York, los suburbios de
de Boston, por ejemplo, la mayoría de los suburbios, obviamente, que son zonas alejadas, pues son de casas de los opulentos, de casas muy de los ricos, pues se podría decir, de la gente con más ingresos, con más posibilidades, y se ve totalmente la diferencia. Los suburbios, pues opulentos, ¿cierto? En ese orden de ideas, al principio, por ejemplo, en Bogotá como tal, pues tenemos de los dos, ¿no? Tenemos de las dos connotaciones. Antes se hablaba del suburbio como, o sea, no, como se llaman vecinos, ¿cómo se llaman? Municipios adyacentes o cercanos o municipios. Y en ese orden de ideas están, ¿cuáles? Chía, por ejemplo, Mosquera, ¿cierto? Funza. En Bogotá, a ver, ¿cuáles serían suburbios de ese orden? Madrid, Soacha. Madrid, Soacha, Madrid, Chía, Mosquera, Usme, La Calera. La Cibaté. Calera. Hacia La Calera hay de las dos, ¿no? Uno puede ver barrios pobres, pero también ve barrios, pues, conjuntos también más pudientes. Lo que pasa es que muchas Y personas... Chía también, ¿no? En Cota también se ve harto. Cota también. Esos serían los suburbios. Pero entonces fíjense que eso es todo un proceso porque todos nos tenemos que acostumbrar. Los que viven, por ejemplo, en Chía, pues sufren y padecen cuando tienen que venir a Colombia, digo, a Bogotá, ¿no? Entonces, esos Profe, sufren los que viven en Suba, no van a sufrir los que viven en Cota. weón. sufren el doble porque es una hora más, una hora Muchas adicional. gracias por lo que me toca, ¿no? Y más ¿Dónde, transporte. ¿Dónde vives? A ver, cuenta tu suplicio. Cuéntanos, ¿vives? Sí, profe, imagínese, vivo en Suba. Sí. ¿Qué ha pasado en Suba? Imagínese. No, pues eso está lindo, lindo, lindo. Al lado del CAI acá lo rompieron, el de la Gaitana lo volvieron nada. Terrible. Terrible. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Pues es que si se rompen los materiales, como se dice, se rompen las cosas, no hay problema. Pero es que las vidas humanas sí es lo que... Y se murieron 7 personas ayer, ¿no? O sea, 10, profe. 10. El último comunicado en las noticias, anoche dijeron que 7 y hoy me imagino que uno de los heridos pues falleció porque subió a 10. Profe, cuando le dan bala a la gente no se murió, eso cuenta como lo Ah, mataron. perdón. Bueno, sí, no es que se murió de malas, ¿no? Sí. Se murió de un balazo. Se murió. No, pues Se eso estrelló sí, con una bala. no, eso sí es No, profe, y es en serio, mire, yo conozco un compañero que vive en Facatativá y él se demora menos de Faca al centro que una persona que vive en Suba. Sí, eso es cierto, puede serlo, claro, porque efectivamente nos faltan vías, porque nos faltan accesos, el tráfico obviamente, ya de nuevo está el tráfico, pues, imposible, por eso se han inventado todos los temas de pico y placa y esto que yo creo que tienen que volver, tendría que volver otra vez pico y placa, porque está increíble, el tráfico está difícil. Y es un tema de falta de infraestructura, pero también de exceso de carros. Fíjense por qué. ¿Por qué el pico y placa? Pues obviamente por un tema ecológico también, ¿no? Porque no todos los carros al mismo tiempo. Y eso contaminando. Pero otro tema Más infraestructura también, ¿no, profe? O sea, más, Bogotá no tiene vías para tanto carro. no tiene vías para tanto carro y el tema es que también, fíjense que eso tiene una doble connotación. Cuando tú tienes pico y placa, pues los que tienen acceso y tienen ingresos, ¿compran el qué? Compran el segundo carro o compran la moto o compran otro vehículo de transporte, ¿cierto? Entonces, genera consumo, eso es consumo. Y eso lo han hecho en los últimos años en Colombia, en Bogotá, digamos, en todos los municipios que tienen pico y placa, los grandes, Medellín, Cali, obviamente, porque se necesita, se requiere, ¿cierto?
también que haya comercialización de vehículos, ¿sí? Ahora también están entrando y ya se están viendo, ¿no? Vehículos eléctricos en Colombia. Tal vez los primeros que se vieron fueron los Twizzys, ¿no? Los chiquitos esos de dos, el Twizy que es de Renault, pero se están empezando a ver ya más vehículos, digamos, híbridos, que están, por ejemplo, los Mercedes-Benz y los BMW, que esos son híbridos, y ya están comercializándose varios, inclusive chinos también, eléctricos que están entrando al mercado. Pero Pues son estamos, caros, profe. sí, El están, Twizy cuesta alrededor de unos 40 millones de pesos y y es solamente sirve para 2 personas. a dos personas, exacto, muy poquito. Pero bueno, digamos que se está entrando dentro de lo positivo, estamos entrando ya en tener vehículos eléctricos, pues para mejorar todo el tema medioambiental. Ah, bueno, una cosa, los vehículos eléctricos no tienen pico y placa, obviamente, ¿no? Entonces, pero fíjense que se disparó, por ejemplo, la venta de motos. ¿Quiénes tienen de ustedes motos? Yo creo que todos ya. ¿Tienen motos todos o no? Se Yo volvió, tengo. se volvió un medio de transporte tenaz, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que se baja del carro y compra moto. Y hay una gran cantidad de motociclistas ahora, y eso es un mercado también muy fuerte. Pues uno ve esos mercados, por ejemplo, están infestados de motos también, por ejemplo, en la India, en China, lo que hay es motos, y acuérdense también lo que tienen en China, que son las famosas ciclas, ¿no? Eso son, hay como podría uno decir, millones de ciclas, pues, que ve uno en los paraderos, y, y a veces yo me imagino, porque eso será así, ¿no? Porque si no logra reconocer la cicla que es de uno, pues coge uno cualquier otra y se va en esa, ¿no? Eso sería hasta eso, ¿no? Bueno, Pero tener moto es muy inseguro, y es peligroso, bastante peligroso, peligroso también, sí. sí. Pero Marcela, ¿tú tienes moto? No, profe, pero sí tenía planes de comprarlo y el año pasado una compañera cada rato llegaba lesionada. Ah, no. Llegaba que el Entonces, No, carro si es que no sabe manejar, eso ya es otra cosa. que un carro le había pisado, de que la robaron, no, y yo la verdad decidí no, mejor no, porque no invertir, no invertir en esos temas, sí. Bueno, ahora también como medio de transporte están las famosas patinetas, ¿no? Pero patinetas eléctricas, las ciclas Pero eléctricas, aunque no crea, yo tengo resto manejando en moto y nunca me he caído, o sea, en ¿no? la vida me he caído y espero no caerme ni tener un accidente. Y No, aprendí a claro. manejar a los 12 y hasta el sol de hoy sigo manejando y nunca me he caído, gracias a Dios. Y no espero caerme tampoco ni un accidente. Pero eso depende mucho, pues obviamente de las habilidades Porque eso también, es, ¿no? no, pero sí, o sí. sea, si uno está para que le pase algo, le pasa. Eso también sé yo, porque hay gente que Mm. tiene un accidente tan He tenido más pendejo o se cae de accidentes una manera tan caminando pendeja. Y que, Sí, es que eso mi es... cuñada, que es de Medellín, pues ella vive con mi hermano en Medellín y ella estaba en el semáforo esperando que cambiara y la bajaron de la moto, le robaron la moto en el semáforo. No, pero eso inseguridad. también te lo pueden hacer en un carro. No, pues, Sí, no, es que en un carro le sale uno perdiendo porque hasta lo pueden terminar jodiendo uno peor. Un baúl en ese momento se convierte en un baúl, diría yo. pero es más fácil que le roben la moto a que te roben un carro. Pues puede Sí, pasar, pero depende. Pero puedes tener seguro para tu moto y pues y es más económico. Sí, uno Sí, paga el seguro normal. ese es el tema del seguro, ¿no? El seguro sirve para ese tipo de situaciones, pero también hay letra menuda, ¿no? Letra chiquita en los seguros. Cuando tomen los seguros como consejo, lean la letra menuda porque muchas veces los seguros hacen lo necesario por salirse por la tangente. Entonces, si usted hizo tal cosa y no le puso el candado, si usted hizo tal cosa y no puso no sé qué cosas, por ahí se salen.
y no le terminan pagando, sino de pronto el 50, el 40 o lo que sea, con los deducibles que le pongan. Pero bueno, eso es otra historia. Sigamos acá. Los suburbios y muchos barrios fueron diseñados asumiendo una abundancia de petróleo y energía. Los productos químicos derivados del petróleo o petroquímicos son esenciales en la elaboración de innumerables productos. La agricultura moderna depende enormemente de los combustibles fósiles, así como los hospitales, los aviones, la distribución de agua, el ejército. En Estados Unidos usa unos 140 millones de barriles de petróleo anualmente. Los combustibles fósiles son también esenciales para la fabricación de plásticos y polímeros, ingredientes clave en ordenadores, dispositivos de ocio y ropa. La economía global depende actualmente de un crecimiento infinito, demandando un creciente suministro de energía barata. Somos tan dependientes del petróleo y otros combustibles fósiles que una pequeña alteración en el suministro puede tener efectos incalculables en todos los aspectos de nuestras vidas. Y sobre todo los temas económicos. Energía. La energía es la capacidad de desarrollar un trabajo. Un americano medio dispone hoy de la energía. Entonces, la energía es la capacidad de desarrollar un trabajo. Entonces, acuérdense de eso. Entonces, trabajo es energía. La capacidad de desarrollar un trabajo. Por eso antes se llamaba, digamos, bueno, todavía se le dice que el factor que más genera valor es el trabajo. El factor que genera realmente valor, que adiciona valor, es el trabajo, ¿cierto? De una forma u otra, trabajo físico, trabajo mental. Entonces, eso como generador de valor es muy importante tenerlo en cuenta. El factor que más genera valor o adiciona valor en todos los procesos de la producción, en todos los procesos de la distribución inclusive, y hasta inclusive del consumo, es el trabajo. ¿Sí? Bueno. Equivalente a 150 esclavos trabajando 24 horas al día. Los materiales que almacenan energía para trabajar se denominan combustibles. Algunos combustibles contienen más energía que otros. O sea, se le llama combustibles a aquellos que almacenan energía. Entonces, son todos los combustibles fósiles, son todos los sistemas, por ejemplo, alternativos de energía actualmente, ¿cierto? Que se almacenan a través de las baterías también, pero todos los sistemas alternativos de energía en este momento son bastante costosos. Bueno, ahí van mirando, van viendo lo que está pasando y los costos, ¿no? Es importante analizar los costos. Esto se denomina densidad energética. De estos combustibles, el petróleo es el más crítico. El mundo consume 30.000 millones de barriles al año. 30.000 millones de barriles al año es el consumo. Y todavía se siguen consumiendo. Inclusive se han incrementado, diría yo, en un porcentaje. Entonces, eso versus los recursos que son finitos, pues va generando una situación de inflación precisamente en esos precios. Inclusive, como cosa jocosa, pues Chávez le estaba apuntando en una época cuando subió el precio del petróleo a unos precios exorbitantes, casi a $104 el barril, algo que era muy alto en su momento. Él estaba apuntándole a que el precio, y él hacía parte precisamente de la OPEP, que eso es un cartel, ese famoso cartel del petróleo. La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Ellos, ahí está, obviamente, Arabia Saudita, está Irán, está
Irak, está Emiratos Árabes, están todos los países árabes, y ellos tienen un cartel armado, es decir, saben cuándo sacan el crudo, saben en qué momento sacarlo, si les conviene sacar inventarios, lo sacan, si les conviene retenerlos, lo retienen, y por eso, en cierta forma, pues Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho muchas veces, por ejemplo, la invasión a Irak, es un tema realmente, no era que tuvieran armas allá químicas, de pronto también te los tenían, pero la justificación fue esa, pero lo que realmente querían era controlar el suministro de petróleo, controlar los pozos, controlar los inventarios, ¿cierto? Entonces, esas son las estrategias, obviamente, pero le dicen a uno, no, es la guerra del Golfo, la guerra no sé qué, y es que es porque allá son X o Y, pero el trasfondo, acuérdese que de todas las guerras, en todas las guerras hay un trasfondo económico, en todas las guerras. Inclusive, si se llegase a comprobar este tema de la pandemia, que fue algo manejado, manipulado, que todavía no se ha, hay como dicen teorías de la conspiración de que eso es así, pero eso no se ha comprobado. Eso tiene un trasfondo, todo tiene un trasfondo económico, ¿cierto? Bueno. Claro. Sí. Lo que equivale a 4,17 kilómetros cúbicos, lo que contiene tanta energía como la que generarían 52 plantas nucleares trabajando durante 50 años. Aunque el petróleo solo genere el 1,6% de la electricidad de Estados Unidos, mueve el 96% del transporte. En 2008, Estados Unidos importaba 2/3 del petróleo que consumía. Se importaba, sigue importando, pues produce también, pero no a los niveles que antes producía. Y ahora está produciendo, digamos, con el tema del fracking, ¿no? Mire de dónde importaba. La mayoría de Canadá, México, Arabia Saudí, Venezuela, Nigeria, Irak y Angola. Varios factores hacen único al petróleo. Es energéticamente denso. Un barril de crudo contiene la energía equivalente a 3 años de trabajo de una persona. Es líquido a temperatura ambiente, fácil de transportar y utilizable en pequeños motores. Para conseguir energía hay que usar energía. El truco está en usar una cantidad pequeña para extraer una cantidad más grande. Vean lo interesante del concepto. Para conseguir energía hay que consumir energía. O sea, la clave es que no tengamos que utilizar más energía, ¿cierto? O nos salga más costoso conseguir esa energía, porque entonces no es rentable, ¿cierto? Que la que vamos a sacar, que la que vamos a extraer. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en muchos pozos petroleros en Colombia, y bueno, y alrededor del mundo también, que los cierran. Uno dice, pero ¿por qué van a cerrar si sacando el barril de petróleo, se vende, ¿cierto? Se está demandándose. Pero la situación puede ser diferente y dependiendo de la calidad del crudo, dependiendo del tipo de crudo, dependiendo de la distancia, de la logística, dependiendo del costo de sacar un barril, que si es más costoso versus el precio internacional al que se está vendiendo, ¿cierto? Pues entonces no vale la pena sacar el barril, porque estoy perdiendo plata. Vamos a suponer, en este momento está en $40, pero si yo, para sacar ese barril, lo que llaman el lifting cost, o costo de extracción con todos los pertinentes, más colocarlo en puerto, que eso es un tema de logística y transporte, me vale $45, pues obviamente no me es rentable sacarlo de ese petróleo, de ese pozo, no sacar el petróleo, es preferible dejarlo ahí quieto, ¿cierto? Para cuando suba el precio, para cuando suba de nuevo, haya más demanda, no haya tanta oferta también puede ser,
¿cierto? Se controlen los inventarios en el mundo y yo pueda tener utilidad al sacar ese barril. O también la otra, si encuentro unos yacimientos que son mucho más viables de sacar, entonces el costo se me aminora. Si yo consigo un crudo de mejor calidad, o sea, que no sea tan pesado, que es lo que pasa, por ejemplo, con el crudo de Pacific Rubiales. Es un crudo pesado, hay que mezclarlo para poder moverlo en los oleoductos. Entonces se mezcla con nafta y eso tiene un costo. Entonces, cuando yo hago ese análisis y digo, el lifting cost, con el manejo y trasiego que se llama, para mandarlo por el oleoducto, el costo de transporte del oleoducto por barril, me sale en $43, pues o sea, no es rentable, no lo voy a sacar. Prefiero cerrar pozos. Eso está haciendo, por ejemplo, varias petroleras en Colombia que están dejando en stand-by algunos pozos, entre ellos Frontera, que era la anterior Pacific Rubiales, que también tienen la concesión, obviamente, con Ecopetrol. Pero entonces, ahí lo que están haciendo es manteniendo las reservas y esperando, como dicen, un mejor futuro. Mientras tanto, siguen produciendo en otros pozos donde ya el costo ha bajado, donde ya, digamos, se han amortizado las inversiones y los costos. Luego sacar el barril ya no le sale en 43, sino le sale en 22 o en 21. Entonces, obviamente, pues todavía tiene margen, un buen margen de utilidad. Entonces, obviamente, lo van a sacar. De hecho, hay algunos que están cerrando algunos pozos y otros que están abriendo otros pozos porque precisamente han hecho las inversiones y están viendo que es viable sacarlo por el costo. Entonces, es muy importante hacer análisis de costos. Eso es fundamental en todo el tema empresarial. El análisis de costos hasta toda la logística, de toda la cadena de valor, es fundamental hacerlo. Y uno cuando tiene un producto, cuando es empresario, uno tiene que tener todos los costos milimetrados, todos los costos, ¿cierto? Tiene que analizar paso a paso cómo es su logística, cómo puede mejorar sus procesos como empresario, cómo va a bajar los costos de esos procesos, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante como empresario y todo el mundo lo hace. Precisamente eso se llama innovación de procesos, por ejemplo, estandarización de procesos, utilizando, por ejemplo, la ISO 9000. Es una fórmula, ¿no? Es una fórmula, estandarizar el proceso para que baje el costo o se mantenga el costo estable, ¿cierto? Porque si tengo varios procesos, no los estandarizo, pues de pronto hoy me sale bien la cosa, pero mañana no, y me toca hacer otro proceso, y eso me sale en un sobrecosto y ahí perdí. No, eso no sirve. Hay que estandarizar procesos en las empresas. Hay que, digamos, revisar todos los costos de logísticos, porque ahí están los famosos costos que llaman ocultos, los famosos costos ocultos. Muchas veces hay costos que uno no está cuantificando y están en el transporte, están en el tiempo, están en la inversión, están sobre todo en el tiempo que uno gasta en hacer ciertos procesos. Entonces eso genera unos costos ocultos que a veces sobrecostean los productos y pueden generar inclusive pérdidas. Ahora eso lo vimos con todos ustedes, está el famoso sistema de ahorro, precisamente en procesos, o sea, el famoso sistema Lean Manufacturing, ¿no? Que es el justo a tiempo. Era el mismo justo a tiempo del sistema Toyota, que no tiene inventarios, que está buscando siempre ahorrar en todos los procesos, está maximizando, digamos, la entrega y la personalización de vehículos, en el caso Toyota, por ejemplo, ¿cierto? Y maneja inventarios justo a tiempo, es decir, maneja la producción acorde con lo que haya vendido
o con lo que ya tenga prácticamente analizado del mercado, y por eso no tienen sobrecostos en inventarios, que es lo que más, unas cosas en vehículos que más costea. Entonces, antes se producían hijo de 1000 carros y entonces parqueados ahí no se vendían, ¿no? Pues, precisamente las fábricas tienen ahora ese sistema del justo a tiempo, sistemas de producción, digamos, de lean manufacturing como tal, que es eso, buscando todos los ahorros en toda la cadena productiva. Todos los ahorros, dónde ahorrar, dónde quitar el desperdicio. Y desperdicio de todo, inclusive desperdicio de tiempo. Por eso se han robotizado tanto. Por eso tanto reemplazo, sobre todo en esta época de la automatización, desde la cuarta revolución industrial, casi todas las fábricas ahora chinas y coreanas, ¿cierto? Y japonesas, pues están con brazos robotizados para aumentar la productividad, pero sobre todo para manejar todos esos justos a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Antes, pues, si eran trabajadores humanos, ¿cierto? Pues tenía que armar, si tenía que entregar un pedido, vamos a suponer, de 10 carros más, pues tenía que hacer un pedido, tenía que hacer un turno adicional. El turno adicional con seres humanos que se cansan, que pueden generar más errores también, etcétera, etcétera. Puede haber accidentes laborales, etcétera, etcétera. Y aún así, pues se contrataba más gente y se hacía pues para poder cumplir. En este momento, por eso también está un poco el tema de reemplazo, sobre todo en labores repetitivas. Acuérdense lo de la cuarta revolución industrial. En labores repetitivas esos puestos se van a acabar. Entonces, ahora lo que están en las fábricas son brazos robotizados, o sea, los autómatas, ¿cierto? Que soldan, que empatan, que ensamblan, que hacen todo lo habido por haber. Mucho más efectivo, más rápido, turnos día y noche. No hay que pagarles sobrecostos en mano de obra por la noche. Entonces, pues si uno lo ve como productividad y como desarrollo de su fábrica, como desarrollo de los procesos, pues es mucho mejor. Hay menos errores, ¿no? El tema de 0 errores también, eso es también parte del Kanban y del Kaizen, ¿no? Ahorro, todos los temas japoneses, pues, que están involucrados ahí. ¿Sí se acuerdan de eso? No se acuerdan. Toca que recuerden que eso lo vimos en la otra clase, ¿cierto, Diego? Bueno, sigamos. Esto se denomina TRE, tasa de retorno energético. Entonces, esa tasa de retorno energético es muy importante porque obviamente hay que invertir energía para sacar más energía. Pero entonces depende de la tasa de retorno energético, es decir, si yo invierto un peso en términos de energía y voy a sacar 10 o 100 pesos de energía, pues obviamente es una buena inversión. Pero esa tasa de retorno cada vez está más bajo, ¿no? Pero sigamos. El petróleo convencional es un buen ejemplo. El crudo de alta calidad, fácil de extraer, se bombeó primero. Los petroleros gastaban una energía equivalente a un barril para poder extraer 100. La TRE del petróleo era 100. A medida que el petróleo fácil se extraía, la exploración se llevó a aguas profundas o a países distantes, usando cantidades mayores de energía para hacer lo mismo. A menudo, el petróleo que se encuentra ahora es de baja calidad y caro de refinar. La TRE del petróleo actual es menor de 10. Si se usa más energía para obtener el combustible que la energía que éste contiene, no merece la pena obtenerlo. Es posible convertir un combustible en otro. Pero cada vez que hacemos esto, parte de la energía contenida en el combustible original se pierde. Por ejemplo, está el petróleo no convencional, las arenas bituminosas y el esquisto. Las arenas bituminosas se encuentran principalmente en Canadá
y 2/3 del esquisto mundial se encuentran en Estados Unidos. ¿Sí ve? 2/3 del esquisto, que eso es el famoso, el esquisto es el tema del famoso fracking, la roca de esquisto, es decir, en las rocas, son unas rocas porosas que normalmente están en los pozos que ya se han dejado de extraer, donde ya se ha sacado casi todo el petróleo, pero todavía existen esas rocas porosas en los yacimientos, en las partes bajas del yacimiento, que pueden contener gas y también pueden tener petróleo. Entonces, lo que hace el fracking en esa roca de esquisto, así se llama, es vía el agua. Frac significa romper, es decir, rompen la roca de esquisto para liberar el combustible que está ahí adentro de la roca. ¿Ok? Entonces, Agua y químicos, profe. agua y químicos, sí, señor. Pero sobre todo agua es el principal a presión, ¿cierto? Y dentro de unas, digamos, dentro de unos pozos como tal, que tienen que ir acorazados y tienen que ir cimentados normalmente. A veces se deja de cimentar y eso genera también rupturas o lo que llaman, ¿cómo se llamaría eso? Pues desagües, o genera, digamos, liberaciones, filtraciones, exacto, genera filtraciones, y por eso desafortunadamente muchas veces se contaminan, por esas filtraciones, se contaminan las fuentes hídricas. Y entonces aparecen documentales, no sé si han visto uno de esos documentales del fracking en Estados Unidos, que, Sí, profe, yo sí. ¿sí? Que un señor abre la llave, prende una llama, o sea, un briquet, con el briquet y prende una llama, o sea, porque por ahí está saliendo gas, por culpa del fracking, ¿no? Entonces, eso genera obviamente contaminación y genera pérdida de agua por esa vía, porque es la utilización principal. A grandes presiones de agua rompen, y con químicos exactamente, rompen la roca de esquisto. Entonces, esperemos que no se dé aquí en Colombia. Parece ser que eso ya el gobierno había dado como una vía libre, pero ahorita el Congreso dijo que no. O sea, que nuestros famosos padres de la patria como que están empezando a servir de algo, o ¿qué será? ¿O será que están postergando el negocio? ¿Ustedes qué creen? Profe, ya habían metido la ley con el mico, lo que pasa es que el mico se les cayó. Sí, ¿cierto? Esperar a ver que no vaya segunda vuelta o que sí, más adelante y ahí la incluyan en otra ley y nos metan el mico. Y nos metan el mico. Que esos micos, como dicen ahora, son orangutanes, ¿no? Bueno, sigamos. Ambos combustibles pueden convertirse en crudo sintético. Sin embargo, esto requiere grandes cantidades de agua y calor, lo que reduce su TRE, que se reduce hasta 5 e incluso a un valor tan bajo como 1,5. El esquisto es un combustible extraordinariamente pobre. 1 kilo contiene aproximadamente 2/3 de la energía de una caja de cereales. El carbón existe en enormes cantidades y genera casi la mitad de la electricidad del planeta. Ojo, el carbón por eso se sigue vendiendo muchísimo. Esto es el carbón térmico, ¿no? Tal vez les había comentado en alguna época, no sé si fue a ustedes, los tipos de carbón y eso, pues porque yo he trabajado en ese tema bastante tiempo. Y pues mi familia también tiene yacimientos carboneros y toda esa vaina desde hace muchos años. Entonces, el carbón precisamente... Señor. Jorge, ¿qué decías? No, que sí, profe, que nos cuentes cómo es el tema del carbón. Ah, bueno. Entonces, el tema es que uno tiene unos tipos de carbón. En Colombia están todos los tipos de carbón. Hay unos tipos de carbón, digamos, de mejor rango y también tienen una utilización específica. Entonces, el carbón térmico que se llama, que es el carbón de Cerrejón, por ejemplo, el carbón de minas en Boyacá también hay bastantes térmicos,
se utiliza, es un carbón un poco más pobre en capacidad energética y se utiliza para la quema y para la generación de energía vía vapor, ¿cierto? En las termoeléctricas, son las famosas termoeléctricas. Entonces en Colombia tenemos unas termoeléctricas, bueno, hay varias, pero digamos las más conocidas son las famosas Termopaipa 1, 2 y 3, ¿cierto? Está Termocandelaria, está Termoguajira, hay varias. Entonces ahí lo que se hace es llevar el carbón para quemarlo vía vapor, o sea, se ponen en calderas para a grandes presiones, se mueve, se da ese vapor, se pasa por todos los temas, digamos, de las turbinas y las turbinas pues empiezan a generar energía, ¿cierto? Entonces son las famosas termoeléctricas. Esas termoeléctricas pues pueden estar basadas en carbón, pueden estar basadas en quema también de gas, por ejemplo, también, que eso es lo que está haciendo, por ejemplo, Termocandelaria, ya lo hizo. Termocandelaria al principio era solo gas, solo carbón, después cambió a gas y ya está generando vía gas. O sea, ya tiene suministro de gas para reemplazo energético. En Estados Unidos también muchas termoeléctricas de carbón se están cambiando, están haciendo lo que se llama conversión energética. Se están cambiando a generar vía gas. Por eso el famoso oleoducto que va de lado a lado que aceptó Trump, que no lo aceptó Obama, precisamente para el tema del gas, para darle suministro a muchas termoeléctricas que se están convirtiendo de carbón a gas. Bueno, y el otro carbón que es muy utilizado y muy importante, que fue precisamente la parte de la revolución industrial, es el famoso carbón siderúrgico que se utiliza para hacer acero, para hacer con hierro, con el mineral de hierro, ¿cierto? Se funde, se pone acero, se pone la cal también, se pone otra serie de, digamos, y eso a grandes temperaturas se funde y genera el famoso acero. Se hace acero en varillas. No sé si han visto las famosas siderúrgicas. Las siderúrgicas precisamente son las que tienen ese tipo de carbón. Se llama carbón siderúrgico o carbón coquizable, que llaman. Entonces el carbón coquizable, se utiliza para producir acero también. Para hacer también fusión de muchos metales importantes y metales especiales. Entonces, por ejemplo, para el tungsteno, para la fibra de carbono como tal, pues obviamente se utiliza carbón. El último descubrimiento como megamaterial, ¿cierto? Hay un megamaterial que sale precisamente es del grafito, ¿no? Que se llama el grafeno, que supuestamente va a revolucionar, por ejemplo, las pantallas de los celulares, cuando se logre desarrollar industrialmente el grafeno. Tiene toda una cantidad de particularidades, pero eso es del grafito, que es una combinación, digámoslo así, de carbón, pero un carbón un poco más, más pobre y tiene más, digamos, otra serie de propiedades. Por eso es el famoso grafito, es el lápiz, ¿no? El grafito que está en el lápiz que nosotros tanto usamos desde chiquitos. Entonces, ahí, fíjense toda esa cantidad de productos que salen de allí, porque obviamente, por ejemplo, para la construcción se necesita, para hacer cemento se necesita también el carbón. Entonces, el carbón tiene infinidad también de usos. Para hacer pintura se necesita también carbón. Para los filtros. Entonces, nosotros tenemos agua potable gracias a que tenemos
antracita, que ese es el carbón de más alto rango, y se utiliza la antracita como medio o lecho filtrante. Entonces, el carbón tiene todas las utilizaciones que ustedes quieran, pues. Está también pues la antracita como tal, pero también se consigue carbón, el famoso carbón de leña, ¿cierto? O esos carbones que se utilizan también para filtrar el aire. Entonces, para las neveras, ¿cierto? Se utiliza también unos carbones. Esos carbones también pueden ser o de origen vegetal o de origen mineral. Los que yo les estoy diciendo son de origen mineral, que es la antracita, que es el carbón siderúrgico, que es el carbón térmico, ¿cierto? Entonces, y el otro es el famoso carbón vegetal, que se utiliza la famosa leña, ¿cierto? Para las estufas, hasta para eso se utilizan, las estufas de leña. Acuérdense que eso era lo que, o sea, nuestros abuelos y bisabuelos tenían era estufa de leña, ¿o no? Entonces utilizaban carbón, y ese carbón era o de leña, o también utilizaban el carbón térmico, que se podía utilizar, que es el carbón mineral, para producir la energía que necesitábamos para cocinar. Entonces ha tenido el carbón, todos los usos del caso también. Y ahora, pues lo que más se estila, o para lo que más se utiliza, pues es, por ejemplo, como medio filtrante, como medio siderúrgico, y sobre todo para generación de energía. Entonces, el 50% todavía de la energía que se está produciendo para producir electricidad, la electricidad de la luz que nosotros necesitamos día a día, se hace con termoeléctricas, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Obviamente están cambiando porque el carbón también tiene una duración. Se habla de que el carbón puede llegar a tener, si siguen con las reservas rusas, con muchas reservas que hay también en el África, pero el carbón del África no es tan poderoso, digámoslo así. El carbón colombiano sí tiene unas connotaciones muy importantes, sobre todo la del cerrejón, y es que el cerrejón, el carbón del cerrejón es muy bajo en azufre. Entonces, como es tan bajo en azufre, pues no genera mucha combustión cuando se utiliza como otros carbones, y entonces digamos que el carbón colombiano es premium en ese sentido. Se utiliza inclusive para mezclarlo con otros carbones en las termos, precisamente por su bajo azufre. Entonces, al mezclarlo, pues le da digamos, un estándar. Pues eso es lo que está haciendo que Cerrejón siga vendiendo lo que sigue vendiendo. Ya está casi en 60 millones de toneladas anuales, ¿cierto? Bueno, decían que este año iba a bajar, obviamente, por toda la situación. Pero no creo, porque o sea, seguimos necesitando energía, y la energía sí se ha seguido, bueno, tal vez no en el tema de industria, porque eso sí ha bajado, obviamente, pues en todo el tema de producción, pues ha bajado el consumo de energía. Pero en casas y hogares y obviamente familias, pues obviamente sí se ha disparado el consumo. Las cuentas, obviamente, de energía, imagínense, todas han subido. Yo me imagino que todos ustedes han vivido esta situación, sobre todo en esta pandemia, pues porque obviamente en el confinamiento, pues lo que más hemos hecho es consumir energía, consumir electricidad. ¿Sí o no? Sí, No, profe, sí, subieron las señor. tarifas también. Y también subieron las tarifas, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces el carbón es importantísimo también. Es decir, todos los combustibles fósiles han sido la base del desarrollo industrial y económico de todo el mundo. La economía. ¿Ok? Bueno, sigamos. El mundo usa más de 8 Gracias, profe. metros cúbicos de carbón al año. Sin embargo, la producción global de carbón tocará techo antes de 2040.
La afirmación de que Estados Unidos tiene siglos de carbón por delante es bastante discutible, ya que no tiene en cuenta ni la demanda creciente ni la calidad creciente del carbón. La mayoría de las sonrecitas de alta calidad ya se han consumido, dejando carbón de baja calidad que tiene menor densidad energética. La producción sube a la vez que el carbón se agota, y los mineros tienen que cavar más profundo y en áreas menos accesibles. Muchos usan métodos destructivos para llegar a los depósitos de carbón, causando destrozos medioambientales. Eso se llama la explotación de las famosas minas, o sea, tienen que quebrar vía explosivos, tienen que romper capas vegetales para sacar rápidamente y de una forma más completa los yacimientos. Eso pasa en la Loma, por ejemplo. La Loma con Drummond y con el Cerrejón. Ellos tienen que utilizar explosivos para romper cierto tipo de capas y lograr acceder a los yacimientos. Pero eso también son dos tipos de minería tradicionales que hay en Colombia, que estas son minerías lo que se llaman a cielo abierto, es decir, la montaña escarpada, o minería subterránea, que es la mayoría de las minas que tenemos nosotros, arrancando en Medellín, arrancando en Antioquia, eran los principales productores de carbón de aquella época, fueron los que iniciaron la minería subterránea, y sobre todo era minería de carbón siderúrgico, particularmente. En Cundinamarca y en Boyacá, sobre todo, hay grandes yacimientos, y en Santander, los dos Santanderes, hay grandes yacimientos de minas de carbón, y hay explotación básicamente, casi en el 90 y algo por ciento es subterránea, minería subterránea. Se entra, inclusive, lo que llaman el azimut de las... Hay algunos azimuts que son a 45 grados, es decir, inclinaciones de las minas inclusive a 45 grados, es difícil. Pero aún así hay minería en Boyacá que puede llegar a los 1.500 metros subterráneos. 2.500 metros subterráneos hay algunas minas. Pero pueden llegar inclusive, y las tradicionales, a 500, 1.000 metros. Yo he estado en minería subterránea, estuve en una mina de casi 1.000 metros. Pero sí ya empieza a dar susto. Después de que pasa uno como los 500 metros, ya dice uno, ¿qué tal que haya un derrumbe y se queda uno por aquí metido? Es terrible. Claro. Claro, profe. Creo que no fui capaz de entrar. Uy, profe. un valiente estar allá. No, cerca donde es mi familia, el de allá al norte de Santander, hay demasiadas minas alrededor y todas son subterráneas. Puedo contar unas 10 así, Sí, ahí sin haber sabido demás. Y una vez me dijeron que si quería entrar, yo dije, no, hombre, hágale usted tranquilo, yo aquí me quedo esperándolo. Vaya usted, haga ese ejercicio, yo no le jalo ese ejercicio. No, es que era un ingeniero y dijo, no, era mi, pues mi primo. Y yo le dije, no, ¿sabe qué? Vaya usted tranquilo, yo le espero acá, no hay problema. Sí, es que siempre empieza a dar susto. Uno al principio es muy mero macho, pero ya después que está adentro ya como que le empieza a dar sustico. Profe, yo no entiendo cómo es la extracción. O sea, digamos, en una mina de oro uno sabe que quitan una pequeña parte de la roca, pero cuando es de carbón, que tienen que sacar cantidades inmensas, ¿cómo llenan ese espacio después? ¿O lo dejan así? No sé cómo es una mina. Bueno, pues si es una mina, digamos, tradicional, eso, la explotación lo hacen como llaman por cámaras y pilares. Es una mina tradicional subterránea, son cámaras y pilares. Es decir, arman una cámara y dejan como decir, unas columnas, unos pilares, que normalmente sostienen dentro de la mina, dentro del yacimiento de la mina. Habría que hacer como una grafiquita para hacerme entender mejor, pero bueno, más o menos. Entonces, haz de cuenta que la mina casi siempre se va sobre el yacimiento. Entonces, el yacimiento puede tener un grado de inclinación o puede estar más hacia arriba, más hacia abajo. Y entonces, se hace un diseño minero, ¿cierto? Un plan de trabajos y obras precisamente para acometer el yacimiento. Y el yacimiento tiene un grado de inclinación, también tiene lo que llaman digamos, unos momentos en los que pues, se puede perder el yacimiento. Entonces,
y puede encontrarse más adelante, porque como es un tema de presión, ¿cierto? Sobre capas vegetales durante muchísimos años, pues puede ser irregular el yacimiento. Normalmente el yacimiento pues tiene una continuidad. Entonces son lo que llaman las fallas, las famosas fallas, digamos, geológicas que se dan en esos carbones. Pero entonces uno acomete el carbón en su inclinación y empieza a armar cámaras, como decir cuartos, donde va a empezar a sacar de esos cuartos el carbón. Eso lo saca por coches, con coches, los famosos malacates, ¿no? Que sacan los coches con carbón. Y empieza uno a mirar qué pilares se van a dejar de esos. Entonces, se tienen que dejar, obviamente, como columnas después para que sostengan ese vacío del cuarto. ¿Sí? ¿Sí, más o menos, Jorge Eliezer? Sí, profe, súper. Y después cuando termina la explotación, ¿la mina queda así o dejan los vacíos o los llenan con algo? A veces se retrollenan o dependiendo del plan de trabajo y obra, se rellenan con piedra o con lo que lo que llaman el carbón malo, ¿cierto? Que se ha sacado pero que no sirve. Pero por lo general se hacen lo que se llaman derrumbes organizados para bajar la mina o bajar esa cámara. ¿Sí? Entonces, se explota, a veces se pone minería, o sea, se pone pólvora, pues, para tumbar ciertas cámaras. Lo normal que pasa es que no se retrollena. En realidad, casi siempre se deja así y por eso es que hay tantos derrumbes muchas veces en estos temas de minería. Por eso es que muchas veces dicen, no, se derrumbó la mina, pero es porque desafortunadamente, pues había alguna cámara, el pilar no sostuvo lo suficiente y está esa situación y se derrumba la mina, ¿sí? Por eso a veces los mineros quedan atrapados por ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por otra serie de cosas también, porque de pronto los túneles fueron mal estructurados, porque hay unas fallas que realmente son muy fuertes y hay, por ejemplo, otro tema que es grave también, que es la humedad. Entonces, de pronto hay demasiada humedad y eso también afloja, pues es la tierra y afloja la mina, afloja, digamos, los parales y los marcos de las puertas que utilizan en la mina, en la minería. Entonces, también los pueden dañar. Y cuando se cae un paral de estos, ¿cierto? Pues obviamente termina en derrumbe. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, entonces, sí, la minería tiene unas cosas muy chéveres, pero también peligrosas. ¿Cómo lo manejan ahí? Pues a veces profundidad, digo yo. El gas natural se encuentra a menudo junto con el petróleo y el carbón. Los hallazgos de gas convencional en Estados Unidos tocaron techo en los años 50 y la producción llegó a su máximo a principios de los 70. Si desplazamos la curva de hallazgos 23 años hacia adelante, el futuro de la producción de gas convencional de Estados Unidos se revela. Avances recientes han permitido la extracción de gas natural no convencional como el gas pizarra. El famoso gas pizarra, que ese es también el tal gas sacado de la roca de esquisto, ¿no? O el fracking. Bueno, son las 44. Por favor, escriban todos en el chat sus nombres con su programa, por favor, todos. Estamos 44. Por favor, escriban todos. Vayan escribiendo todos. Lo que ayudará a compensar la caída en los próximos años. Hay controversia en cuanto al gas no convencional, ya que necesita unos precios altos de energía para ser rentable. Aún con gas no convencional podríamos ver un pico de la producción mundial de gas hacia 2030. Aún existen grandes reservas de uranio fisible.
Pero para reemplazar los 10 teravatios que se generan en el mundo a partir de combustibles fósiles se necesitarían 10.000 centrales nucleares. A ese ritmo, las reservas conocidas de uranio durarían de 10 a 20 años. Los experimentos con reactores reproductores rápidos basados en plutonio en Francia y Japón han sido fracasos muy caros. La fusión nuclear se enfrenta a obstáculos técnicos enormes. Luego están las renovables. La eólica tiene una TR alta, pero es intermitente. La hidroeléctrica es fiable, pero en la mayoría de los ríos en el mundo desarrollado ya tienen presas. Son las famosas represas. Precisamente la matriz energética colombiana está basada en casi el 67% de las famosas hidroeléctricas. O sea, producción y generación de energía bajo represamiento de agua. ¿Qué es lo que hace el represamiento del agua? Pues tenerlas ahí en una elevación suficiente para que cuando baje por efectos precisamente de gravedad, empiece a mover las turbinas, unas megaturbinas, que son las que tienen estas hidroeléctricas, y por eso se genera, al moverse vía el agua, se genera electricidad. Por eso es tan importante las hidroeléctricas y la problemática que tiene actualmente, por ejemplo, EPM con Hidroituango es precisamente por eso, porque se estaba esperando que entrara a generar una capacidad de energía adicional importante y no lo está haciendo. Entonces, esa es parte de la problemática, más todo lo que ya se ha venido conociendo, ¿no? Últimamente, que ha habido también demasiada corrupción ahí, ¿no? Bueno, cuéntame. Sí, profe, una pregunta, pero ¿por qué no lo está haciendo? O sea, ¿por qué no está haciendo ese tema no está generando. Sí, genera. Pues no está generando precisamente porque está una subcapacidad de lo que tenía programado por todo lo que pasó con los deslizamientos en Hidroituango. Entonces, les ha tocado cambiar turbinas, les ha tocado cambiar una cantidad de cosas y entonces es un proyecto que debido a los deslizamientos por falta de planeación, por falta de supervisión, bueno, hay muchas explicaciones ahí o suposiciones que se han manifestado allí. Era un lugar que supuestamente no se ha debido hacer Hidroituango. Bueno, hasta eso, la localización. No tuvieron en cuenta toda la capacidad, la carga que tenía la montaña. Y entonces, cuando uno no tiene en cuenta eso como ingeniero, pues obviamente está fallando. Pues generó una serie de deslizamientos y casi que se va al traste el proyecto. Entonces, por eso es que todavía no está generando lo que tiene que generar, porque todavía están en arreglos, prácticamente, ¿cierto? Entonces, está la situación muy difícil y EPM ya está inclusive con temas de demandas y eso, y con temas obviamente de responsabilidad. Ahí están los temas de los aseguradores, reaseguradores, una cantidad de cosas que se empezaron a dar, ¿no? Pero bueno, EPM está muy comprometida con el tema, pues porque sus ingenieros, ¿cierto?, dieron vía libre al proyecto y hay que ver, ahí es como es un tema de responsabilidad, entonces hay que ver cuál es la responsabilidad que le cabe, ¿no? Bueno. Claro, gracias. Bueno, entonces estamos en el minuto 15, prácticamente. Es que este es de 40 minutos, entonces lo seguimos viendo mañana o lo dejamos para que ustedes los vean el fin de semana y mañana miramos bienes y mercados. ¿Qué opinan? ¿Listo, profe? Veámoslo mañana, ¿no? Terminemos de verlo mañana entonces. Es Yo que sí esto es un video. considero que lo veamos mañana porque es muy interesante. Este es un video interesante. Quedamos incompletos con el tema. Sí. Vale, listo. Bueno, muchachos, entonces que pasen una buena noche. Pues sigan estudiando, no se vayan vayan a estudiar otra vez a la otra clase.
No vayan a capar clase, por favor. No puede, profe, hay parcial. Toca juicios. Ah, sí. Tenemos parcial. Bueno, listo. No, Ya profe. ya se inscribieron todos. No, faltan dos. O dos compañeros no vinieron. Están solamente 41 inscritos. Somos 43. Faltan algún par de compañeros. Bueno, listo. Pónganse en video para tomarles la foto. A ver, Alejandra Bautista, no te veo. Vivis, ¿qué pasó? ¿Te perdiste, Vivis? ¿Sigues en Suba, Vivis? Está manifestando. Samuel Grande, ya lo veo, ahora sí. Alexandra Cruz, no lo veo, no te veo. Gabriel, no lo veo. No tengo cámara, profe. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Alexandra. ¿Y qué pasó con la cámara? Bueno, ahora sí, veo a Marta, veo a Jenny, veo a Alejandra, no veo a Patricia Cruz, veo a Edwin, veo a Jorge Eliezer, a Michael, a William, a Jorge Andrés, a John Freddy, a Rubén, a Jonathan, a Gabriel B., a Samuel Grande, a Giancarlo Vargas, a Michael Zárate, Valentina, Patricia, ahora sí. Juan Montenegro, ¿cómo vas, Juan? Bien, profe, ¿cómo vas? ¿Estás ya más al día? ¿Ya te han ayudado para el día? Profe, yo sí desde la primera clase. Ah, no, sí, tú has estado en la primera clase. ¿Quién es el compañero que ha estado como en las últimas 5 o 6 clases? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama ese compañero? David. Ah, David, sí. ¿Dónde está David? Ah, profe. Daniel Cruz. Ajá. ¿Cómo vas? ¿Ya te pusiste al día? Sí, ya todo, ya he entendido más. Sí, bueno. Sí, claro, profe. Ok, Cogí el tiro. Eso está muy bien. Hay que cogerle el Sí, tiro. señor. Alejandra Hernández, ya te veo. Profe, yo quería preguntarles pues a todos los compañeros y de pronto alguno, porque ahorita habían conectados 46 personas. Sí. Y no saben de qué, pero ahorita hay 41. Normalmente somos 43. Sí, somos 43 normalmente. Pero ahorita habían 46. Yo pues me dio pena interrumpir la clase, pero como eso se presta para tomar información y... Ah, no, claro, de acuerdo. Pero lo que pasa es que, sí, lo que dice Pato es cierto, Patricia, es que a veces ustedes se conectan con el celular y con el computador. Entonces eso suma como si fuera un usuario más, ¿ves? Patricia, por ejemplo, está con 2, de pronto algún otro también está en 2. Entonces eso suma usuarios, bueno, participantes, pues. Vale, listo. Bueno, Michael no lo veo, Catalina, Leonardo, Fernando no los veo, Camila y Eliana tampoco los veo. ¿Qué pasa? Profe, yo todavía estoy en el trabajo, qué pena. Pero déjese ver un segundo. Lorena, no la veo tampoco. Camila, se volvió a salir. Camila, Señor. sí. Lorena, Michael Mogollón, ¿no está entonces? Ahí ya veo a Cristian Cano, ahora sí, muy bien. A Eliana Gómez. A Alejandra Bautista. Listo. Bueno, muchachos, ya los vi. Me falta Michael Mogollón. Si Michael Mogollón no pone la cámara, lo voy a poner falla. Que conste que se lo advertí. Michael está perdido. Voy a ponerle falla a Michael. Bueno, listo, muchachos. Ahora sí. Entonces, mañana continuamos, seguimos viendo el video y concretamos, ¿vale? Profe, gracias. Mañana, profe, descansa. Mañana, profe. Gracias, profe. Luego, Buenas muchachos. noches, descansa. Descansen también.